todos ustedes? Ya son las 2 de la tarde, las 2:02, y ya estamos en Noticias Sin Límite. El día de hoy pido permiso para estar en su lugar donde usted tiene su transmisión, su forma de conectarse el día de hoy a través del sistema de internet. Gracias por permitirnos estar juntos este día, lunes, en este día donde tenemos la oportunidad de saludarnos para decirte que vamos a presentarte algunas imágenes de lo que es nuestro Durango mientras te doy la introducción de nuestro programa. Se manifiesta la madre naturaleza en masculino y en femenino, Ingrid y Manuel, la llegada de una pareja de una dualidad cuya particularidad es la de creación, nos ha traído el susto, el dolor, la rabia, la desilusión, la pérdida de confianza, porque ha dejado al descubierto mucha mentira. Mucha mentira nos deja en esta ocasión esta pareja. Nos viene a recordar lo que ya sabemos. La mentira es el peor enemigo de la vida y de lo que en ella existe. Todo lo construido en la mentira hoy se viene abajo. Los malos diseños, los malos materiales, las malas ejecuciones, con ahorros que se van a los bolsillos de los que se enriquecen de manera gratuita. Las malas ubicaciones por el negocio de la compraventa de terrenos o por la política de callar para poder permanecer adentro de este régimen. Hoy se descubre en aeropuertos, se descubre en carreteras, se descubre en colonias, en fraccionamientos, en montañas, en túneles, en calles, en viviendas, en la vida de los animales, de las plantas y de los hombres. Y la naturaleza nos grita que la mentira no es juego. La mentira es el peor enemigo de la vida y de todo lo que existe en este nuestro mundo. Y vayamos que tendremos en Noticias Sin Límite el recuento. No hay peor pesadilla que vivir enredado en una telaraña de mentiras. Hoy Ingrid y Manuel nos lo recuerdan, y para todos los asuntos de nuestra vida, más vale entrar con la verdad. Incluso los libros sagrados ofrecen también sus enseñanzas a quienes así lo quieren, y nos dicen: el peor de vosotros es el que tiene dos caras, el que se presta ante unos con una cara y ante los otros demuestra otra totalmente diferente, engañando con la mentira. Dice: a quien tenga dos lenguas en este mundo, Alá le pondrá en la boca el día de la resurrección dos lenguas de fuego. Eso porque nos hemos llenado de mentiras, y el día de hoy los desastres que se dan no son por las lluvias, son por lo construido del hombre que tiene fundamento en la mentira. Noticias Sin Límite registra en esta edición que los que cuidan el mundo se pierden a sí mismos. Los que espían al mundo desconocen lo que pasa en su casa, esto por los Estados Unidos. Muertos en un tiroteo allá en Estados Unidos, algo que pareciera insólito en un país que se proclama como la perfección, que vigila a los imperfectos. Así los gringos, así los americanos del norte. Ingrid y Manuel, una pareja que viene a reeducarnos y a reconciliarnos con la verdad. A pesar de los dolores de más de 44 muertos y 1.200.000 afectados, vendrán cosas buenas. A mí no me cabe la menor duda con esta enseñanza que nos entrega este universo que nos contiene. Aprendamos la lección. Francisco, el Papa, no deja de sorprender. Y ahora el tema de la nulidad del matrimonio y la bienvenida a la iglesia para las parejas de divorciados o que conviven sin estar casados serán ya temas para el próximo sínodo de obispos, porque hay quienes, teniendo una religiosidad, no los dejaban entrar a la Iglesia Católica por vivir bajo esas circunstancias. En Noticias Sin Límite tendremos también la imagen que nos ofrece la prensa nacional el día de hoy. Tendremos también las noticias de lo que sucede aquí en nuestro Durango y también lo último en los medios electrónicos como notas de última hora. ¿Qué pasó ayer? Veamos ya lo que pasó en los Estados Unidos
como nuestra primera nota, y ustedes observarán también la posibilidad de un video. Al menos 13 muertos en un tiroteo allá en Estados Unidos, en Washington. Uno de los tiradores ha sido abatido y se busca a otros 2 presuntos implicados, se decía el día de ayer por la mañana. Esto en un lugar muy estratégico de Estados Unidos, cerca de la Casa Blanca. Un nuevo tiroteo en Washington ha dejado al menos 13 muertos y 8 personas heridas en un edificio de la Marina de los Estados Unidos. Concretamente, los disparos se produjeron en el cuartel general del mando del sistema naval en torno a las 8:20 horas del día de ayer, según la información de la Armada estadounidense. Ese país que nos vigila y que nos dice por dónde conducirnos, porque a decir de ellos son perfectos, y cuando sucede algo en mi estado, lo califican, le dan su tache para que no vengan visitantes. Uno de los tiradores se encuentra entre los fallecidos, dijo la jefa de policía local, Kathy Lanier. La funcionaria dijo en una conferencia de prensa que 2 personas sospechosas y potencialmente involucradas en el tiroteo aún estaban fugitivas y que las motivaciones de los agresores aún eran desconocidas. Hubo muchos observadores, como usted lo ve en el video, gentes que se acercaban y que abrían los ojos por decir cómo en nuestro país se confirman 12 víctimas en ese momento. Tenemos varias otras víctimas que resultaron heridas, pero no corren riesgo, dijo Lanier en un contacto con la prensa en una calle de Aldaña, allá al principal acceso a la base militar. Lanier señaló que 2 sospechosos fueron avistados por las fuerzas de seguridad. Uno de los edificios del Washington Navy Yard que eran intensamente buscados. Uno es un hombre blanco de entre 40 y 50 años usando uniforme, sí, similar al uniforme naval. También era buscado un hombre negro de entre también la misma edad, de entre 40 y 50 años, con un uniforme militar verde oliva. Dijo, diversos testigos indicaron que los 2 sospechosos estaban fuertemente armados. No sabemos si eran empleados militares y creemos realmente que estaban implicados y por eso estamos tratando de localizarlos, apuntó Lanier aquel día de ayer cuando las cosas estaban fuertes para preguntarnos qué pasa en ese país de tanta exactitud y de tanta vigilancia a todos nosotros. El alcalde de Washington, Vicente Garay, dijo que por el momento se desconoce el motivo del ataque en el complejo naval de la capital estadounidense y subrayó que no hay razones para pensar que se trate de un ataque terrorista. Lástima, porque con eso se llevarían al mundo a otra guerrita. El tiroteo comenzó sobre las 8:20 de la mañana y los investigadores siguen intentando aclarar lo sucedido, aunque al parecer, al menos, un atacante entró en las instalaciones de la Armada y disparó a mansalva. 13 son los muertos allá en Washington. Usted ve el mapa relacionado con este espacio, con este lugar. La investigación hasta ahora a cargo del FBI, que será responsable de peinar la zona del ataque a un edificio de la Navy Yard, un complejo de la Armada situado a orillas del río Anacostia, en el que trabajan alrededor de 3,000 personas. Lanier alabó la rápida y heroica respuesta de la policía local de Washington. Uno de los heridos graves es un agente del cuerpo de policía municipal de allá de la capital estadounidense. Con ello, la verdad, sin que nos quede ningún resquemor, gloria a los que son guardianes de nuestros pueblos y que en ello les puede ir la vida. El enclave más antiguo de la Marina estadounidense, la zona donde se encuentra el complejo de la Navy Yard, en el extremo oeste de Washington, está acordonada y controlada con una gran presencia policial que incluye cuerpos especiales, helicópteros. Además, la seguridad
se ha reforzado en edificios militares como en el del Pentágono y a varios kilómetros de distancia, donde el aumento de la alerta solo se ha tomado como una medida precautoria debido a que la situación aún no está controlada, porque no sabemos ni cuáles fueron las causas ni qué se perseguía. Al final de cuentas se vio que era un ex miembro del ejército estadounidense. De acuerdo con Ward, un guardia nos gritó que corriéramos, que escapáramos lo más rápidamente posible. La mujer añadió que los empleados no pasan por un detector de metales cuando ingresan al edificio de la Marina. Una multitud de curiosos se vieron en esos momentos, se aglomeraban en las calles próximas en una obra en construcción que permite una vista general de la zona donde ocurrió el tiroteo al inicio de la mañana. Así las cosas allá en los Estados Unidos. Le diré también que por el momento resulta todavía no muy claro cómo él o los responsables al ataque pudieron entrar con las armas pesadas a un complejo como él es el Washington Navy Yard, situado junto al río Anacostia. El complejo de edificios abriga, entre otras instalaciones, la residencia del jefe, nada menos que del jefe del Estado Mayor de la Marina estadounidense, el almirante Jonathan Brayner. Así las cosas, y la persona que entró es con una AK-47. Este es el más antiguo establecimiento de la Marina estadounidense. Sirve en la actualidad como base administrativa de esa fuerza y es la sede del jefe de operaciones navales de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí, en esa base, 13 personas murieron. Para decirte, Estados Unidos, que eres igual que nosotros. Por otro lado, Obama ordena que la bandera ondee a media asta. El gobierno suspendió el concierto de música latina en la residencia presidencial por el mes de la herencia hispana. El ataque a la base naval en Washington dejó 12 muertos en aquel entonces. El día de ayer, después subiría a 13 porque uno de ellos muriera en el hospital. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó que las banderas ondeen a media asta en los edificios públicos y militares, junto a embajadas, consulados y el resto de las delegaciones diplomáticas del país hasta el próximo viernes, en honor a las víctimas del tiroteo, esto en la base naval de Washington, en el que un agresor mató el día de ayer a 12 personas, pero antes él también fue abatido. Asimismo, la Casa Blanca suspendió hasta nueva fecha el concierto de música latina que iba a tener lugar en horas de la tarde, precisamente en la residencia presidencial, en la Casa Blanca, en el marco del mes de la herencia hispana, con la presencia del presidente y de la primera dama Michelle Obama, quienes estarían disfrutando de esta música hermosa de nuestra América Latina, y se suspende precisamente por este atentado cobarde. El mandatario decretó pues 4 días de luto. Luego de reportarse las 12 víctimas, hubo una 13ª. Otra persona murió en el hospital donde estaba siendo atendida. Ese es el resumen de nuestra nota para aquellos que nos vigilan, nos espían y nos dicen lo que debemos hacer como si fueran lo máximo de la existencia de esta tierra que compartimos. Mientras eso en los Estados Unidos, ¿qué pasa en nuestro país? Vamos a ver con dolor, vamos a ver qué es lo que pasa. Y es que llega una pareja a México, llega Ingrid y Manuel de la mano. Son ciclones simultáneos en México y han matado a más de 44 personas. Dentro de ellas allí en el estado de Guerrero, de los más atacados. En el Golfo de México, el huracán Ingrid, y en el Pacífico la tormenta tropical Manuel, ya han dejado un rastro de muerte, de preocupación, de preguntas sin respuesta, de enojos, de búsqueda de qué pasa en nuestro país, por qué las carreteras, por qué los puentes, por qué los túneles. Trágica casualidad
una confluencia que no se registraba desde hace medio siglo, desde 1958, no le pega ni le afectan dos fenómenos al mismo tiempo a nuestro territorio nacional, por dos océanos distintos, dijo en rueda de prensa el director general de la Comisión Nacional del Agua, David Gorenfeld. Indica a la agencia EFE y ahí las imágenes de cómo se van produciendo estos actores climatológicos. Los responsables, dicen, son los ciclones Ingrid desde el Atlántico, ahora convertido en tormenta tropical después de haber llegado a ser un huracán de categoría 1, casi llegando a 2, y Manuel, otro de los culpables, una tormenta tropical originada en el Pacífico, que en las últimas horas se debilitó y pasó a ser depresión tropical. Y yo diría, y los culpables que están en oscuras, aquellos que contratan obras y que no las hacen como debe de ser. Hechos trágicos. La temporada de ciclones comenzó el pasado 15 de mayo con la tormenta Alvin en el Pacífico y se espera que se cierre hasta noviembre próximo. Pero la confluencia de Ingrid y Manuel, aquí la ven ustedes en pantalla, causando los daños más graves hasta ahora durante este año en México, funcionando casi en paralelo, yéndose y moviéndose prácticamente en la misma dirección. Los hechos más graves se registraron el día de ayer lunes en el estado de Veracruz, ribereño del Golfo de México, donde el deslizamiento de un cerro por las lluvias causadas por Ingrid sepultó a varias viviendas en la comunidad de Exaltepec y causó al menos 12 muertos. Así informa la agencia EFE. Así suceden las cosas en esta confluencia de estos dos fenómenos que observamos. La información fue difundida en Veracruz durante una sesión del Comité Estatal de Protección Civil, instalada para dar seguimiento a los efectos de las fuertes lluvias que se registraban ahí desde el pasado fin de semana. Se humedece la tierra, se humedece la montaña y entonces los estragos vienen porque la lluvia no para. Las afectaciones en 2/3 partes del país. El secretario de Gobernación dijo, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que las 2/3 partes de México se vieron afectadas desde los últimos días por estos dos fenómenos meteorológicos. Solo 3 de los 32 estados de nuestro país no se vieron afectados por los dos ciclones. Solamente 3 de nuestro país como estados no resintieron. La situación se agrava, la situación se va agravando conforme se llega a la información, porque también una tormenta fría que se ha originado allá en Norteamérica y nos impide a los ciclones tropicales que afectan a México que se desplacen hacia el norte, la ruta que deberían de llevar, y entonces están pasando lentamente y se estacionan un poco en nuestras comunidades, trayendo más trastornos y más mentiras que resacan de las construcciones mal hechas. El responsable de Protección Civil informó que solo en Guerrero hay 238,000 damnificados, o sea, personas que han visto afectadas de forma severa. El alto funcionario dijo, no ha rebasado el 1,000,000 de personas las que se han visto afectadas por los dos ciclones en un grado tal que tengan daños que los califique como damnificados. No, diría yo, pero poco le falta. A veces nuestra forma de hablar dice y reduce lo que siente la persona que pierde todos sus bienes. Las perturbaciones meteorológicas comenzaron la tarde del pasado viernes y deslucieron con ello las fechas que vive México en cuanto a su conmemoración del Día de la Independencia, 203 años de que iniciara la lucha de independencia. Ahora nos la recordaron como diciéndonos, esta es la lucha de la dependencia. Dependemos de nuestro medio ambiente, dependemos de nuestra tierra, dependemos de nuestros lugares de orígenes y por ello no hay que contarles mentiras, no hay que talar más árboles de los necesarios, no hay que construir en lugares donde sabemos que va a haber afectaciones, en las autopistas, en los aeropuertos. También permanecen cerrados desde este lunes el aeropuerto de la ciudad allá en Veracruz, problemas del sistema eléctrico
da cuenta una cantidad por la lluvia caída en los últimos días. Dijo que cayó en el estado sureño de Oaxaca lo equivalente a todo el agua que tiene la presa mayor de México. Y en Guerrero también ha llovido tanto como para llenar la segunda presa del país. En su último boletín, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que en los próximos 2 días se esperan todavía lluvias torrenciales, intensas en algunas partes, en los estados del noroeste, del norte, occidente, oriente y sur del país, y en el centro, sureste de México y en la península de Yucatán. Las precipitaciones serán de fuertes, también en algunas partes a muy fuertes, y así nos lo explica una compañera en nuestra ventana al mundo. Se opina que estos fenómenos naturales en los foros de Univisión es la primera vez en la historia reciente que 2 fenómenos meteorológicos de esta magnitud impactan el mismo día, a las mismas horas, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico, dijo el Coordinador Nacional de Protección Civil en nuestro país, Luis Felipe Puente, de acuerdo con el diario El Excelsior. Se suspenden festejos patrios en algunas partes de nuestra república. Aquí en Vicente Guerrero dijo el presidente municipal que no habría desfile. Las celebraciones del grito de independencia que se realizaron el domingo en la noche en todo el país fueron suspendidas, al menos en algunas localidades costeras de Tamaulipas, donde se esperaba que Ingrid tocara tierra. Aquí en Durango, en nuestra ciudad capital, los niños que ya estaban vestidos se quedaron así, vestidos y alborotados, y no participaron en el desfile precisamente por el agua. El día de hoy se suspendieron las clases en todas las escuelas de primaria, secundaria y preescolar, porque dijo nuestro secretario que iba a estar muy duro, y se equivocó. Está re bonito el día. El temporal de lluvias con potencial de tormentas intensas a torrenciales en las entidades del noreste, occidente, oriente, sur y sureste del territorio nacional. De ahí que nuestro secretario de Educación se fuera con la finta y dijo que no vayan los niños a la escuela. Además, se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes en el centro del país, dicen los meteoros y los que estudian estos fenómenos. Así las cosas en nuestro país, así las cosas también en nuestro estado. Veamos ahora qué pasa allá en Roma. Veamos qué pasa allá en la Iglesia Católica. Papa Francisco dice: la Iglesia debe ser abierta y acogedora con los divorciados. El Papa Francisco en el Vaticano, el tema de la nulidad de matrimonio y la bienvenida a la Iglesia de las parejas de divorciados o que conviven sin estar casados, serán temas del próximo sínodo de obispos. Y qué bueno, me da alegría, no porque tenga yo esa participación, pero veo mucha gente que requieren de un apoyo espiritual y la Iglesia los rechazaba. Ahora el Papa Francisco se reunirá con 8 cardenales del 1 al 3 de octubre para tratar precisamente el tema de la nulidad matrimonial y de la situación de los divorciados dentro de la Iglesia Católica, además de revisar la situación de la curia romana, que mucho bien le hace al mundo católico. El tema fue anticipado por el pontífice durante el encuentro que mantuvo con los sacerdotes de la diócesis de Roma en la Basílica de San Giovanni en Laterano de Roma. Qué bueno que se dan estos aires bondadosos de apertura y de alegría. El tema de la nulidad, matrimonio y la bienvenida a la Iglesia de las parejas, tanto de divorciados o que conviven sin estar casados, serán temas, decíamos ya, del sínodo de obispos. La cuestión de las situaciones específicas se verán en este sínodo precisamente como una voz de apertura a estos cambios, familiares como los matrimonios fallidos y los segundos matrimonios se están convirtiendo en uno de los temas preferentes de la agenda del mundo católico y más del Papa Francisco, quien camina de verdad por un sendero que nos da mucha luminosidad. El Papa recordó que
que la cuestión de los matrimonios entre divorciados era un problema heredado por su antecesor Benedicto XVI y afirmó: el problema no se puede reducir. Así pueden tomar la comunión o no, ya que si se pone al debate en esos términos, no se entiende lo que es el problema real. Y con eso vamos a un espacio contacto. Hoy les agradezco que estemos juntos en este día, que tengamos un bonito principio de semana después del grito de independencia, y regresamos en unos momentos para dar la vuelta a la prensa nacional.